dispensa, porque ya no se llama así, y se convertiría en una investigación. Así que esa es la advertencia que le hace Ética. De nuevo, por favor, no compartan la información que pudieras tener. Era lo que discutía aquí con Elías Sánchez también la semana pasada. En términos de que no se sabe si existe esa información confidencial que pudiera compartir con la firma para la cual trabaja en la empresa privada. No se sabe si existe, pero pudiera existir para procesos críticos y competitivos que le podría. Claro que es especulativo, porque no ha pasado, pero pudiera pasar y ha pasado en otras circunstancias, en otros protagonistas. Y le da una ventaja crítica el saber cuáles pudieran ser los próximos proyectos donde habrán de presentar su propuesta, solicitada o no solicitada, para decir, mi si yo, estoy aquí. Y yo sé que vas a hacer eso, aquí está mi propuesta y lo que cuesta. Y a lo mejor otros competidores, si existen y los hay, no tendrían la ventaja de conocer cuáles son los parámetros que va a considerar la agencia. Es especulativo, no ha pasado, pero pudiera pasar. Y coloca a esa firma en una posición privilegiada para competir. Y a esos efectos, ¿verdad? Le dice, no comparezcas ahora a firmar los contratos como hacía antes. Pero está bien, vete allá y trabaja con la firma. Ya esto había pasado la semana pasada con el ex secretario de Asuntos Energéticos de la Fortaleza para propósitos de irse a trabajar con una de las matrices de Luma Energy. Y por lo menos solicitaron, hicieron la consulta ética. ¿Habrán incluido toda la información pertinente? Porque eso era lo que hablábamos aquí con Luis Pérez el martes, director de la Oficina de Ética Gubernamental. Hay unas cosas que ellos entienden que tienen que cambiar en la ley, inclusive para procesar estas consultas y poder cerciorarse de que ese exfuncionario tiene, ¿verdad? O puso ahí en ese documento, plasmó en ese documento de consulta toda la información correcta y certera. Y no es que dudemos de que nadie incluya la información que es. Pero de momento, ay, se me olvidó poner esta pieza de información importante. Entonces, la oficina coloca en la posición a la Oficina de Ética Gubernamental de entonces tener que dudar y hacer otras investigaciones distintas basadas en lo que ese ser humano puso en ese documento de consulta. Así que veremos cuántas más entonces van a salir, porque como esto está de moda, y veremos qué explicaciones pudieran dar para solicitar ese permiso para regresar a la empresa privada, que oye, todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida. Pero, mano, hay que tener cuidado porque, tú sabes, dependiendo qué tú hiciste antes y evidentemente qué vas a hacer después, es importantísimo. Mire, ayer hablábamos aquí con el licenciado Fernando Zambrana del proyecto del Senado número 1 de libertad religiosa que ayer se discutió en vista pública de acuerdo a lo que es el trámite en la Casa de las Leyes, tanto en Cámara o Senado, donde se obtienen posturas y ponencias de las partes que estén a favor o en contra de un proyecto. Eso se lleva a un informe para la consideración de los legisladores que eventualmente votan en una sesión cuando se baje o se descargue el proyecto. Así es que funciona el trámite legislativo. Y parecería que la gente que acudió ayer a esa vista pública nos estaba escuchando a nosotros, porque se hicieron las mismas preguntas. Y yo, a pesar de todos los amigos que me escribieron criticándome de por qué yo estaba tomando esa posición del empleado gubernamental, porque siempre se habla del que va a solicitar servicio, y saben que estoy solidarizado con ustedes, con esa persona que me está escuchando ahora, que va en su vehículo, que está a punto de salir de su casa y que va a ir a esa ventanilla de esa agencia de gobierno a solicitar un servicio. Pero un poco se habla, y vamos a balancear la discusión, de cómo se siente ese empleado allí también,
que recibe unas instrucciones de su supervisor, que vienen instrucciones de política pública de la administración de turno, y cómo ese empleado se enfrenta también a la realidad de que viene mucha gente a meterles muela, a meterle embuste, o a llevarle hasta información falsa a veces. Esa es la realidad también. Y hay que hablar de los dos lados para hacerla y balancear la discusión y hacerla justa. Y ese empleado, que es un ser humano, y los seres humanos tenemos prejuicios, por más que los queramos esconder y ser hipócritas en muchas instancias, tenemos prejuicios y tenemos un pensar y tenemos unas creencias y tenemos una fe, la mayoría de los casos. Y se habla ayer en esa vista pública del acomodo razonable que habría que brindársele a ese empleado en caso de que tenga que enfrentar una situación con la cual no está de acuerdo por su creencia religiosa, que se levanta, que es un derecho fundamental. Y hasta ahí yo creo que no, nadie puede decir nada en contrario. Eso puede suceder o no. Eso puede suceder, nos pasa a todos, seamos funcionarios de gobierno, estemos en la empresa privada, jubilados o lo que sea, seamos estudiantes. Nos podemos enfrentar a situaciones con otros seres humanos, con los cuales pensamos distintos a ellos. Y entonces, trazada esa situación, y les hablo en la práctica, una cosa es lo que está escrito en la ley, y se lo digo todos los días de Cristo, y otra, cómo las cosas funcionan en la práctica, en la dinámica entre los seres humanos con prejuicios y con virtudes y defectos. Y a veces, hasta con unos retos en la manera de comunicar, de expresarse. Y respectivo de la educación formal o informal que tengan, ¿ah? ¿Y cómo se da esa dinámica entre seres humanos? Que lo hemos visto desarrollarse ante sucesos lamentables en el tránsito, inclusive, donde hay una incapacidad de comunicación. Dicho esto, ayer se habla de ese acomodo razonable del cual hablábamos el licenciado Zambrana y yo, aquí. ¿Y qué pasa en la práctica cuando hay un solo funcionario que puede proveer ese servicio a la ciudadanía? Porque si hay 2, 3 o 4, pues dale, yo me quito en esta, a lo mejor tú te quitas en otra, y viene y hay alguien con quien suplir esa capacidad para proveer ese servicio. Porque para algo está ese funcionario allí. Y entonces, si nada más hay uno que puede hacer ese trabajo y se niega a atender a esa persona por creencias religiosas, no ninguna otra cosa, porque no está de acuerdo con ese trámite, ¿qué hacemos? Y es una pregunta muy válida para todo en la vida. ¿Qué hacemos si hay una sola opción? ¿Qué opción buscamos entonces? Y evidentemente, el proyecto de ley tendrá que incluir algo en ese respecto, porque eso pasa, mire, hasta con los jueces y los legisladores también y los secretarios de agencia. Hay procesos donde la prudencia dicta que se tienen que inhibir, pero si no hay más nadie para tomar la decisión, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí que se muera? Pasa con los médicos a veces, en las salas de emergencia. Y existe lo que se llama la regla de necesidad en muchas de las instancias del gobierno, donde yo tengo unas razones para no entrar en eso, pero como no hay más nadie que lo atienda, yo tengo que atenderlo. Y uso la prudencia a esos efectos. Y aquí, eso no debiera ser una imposibilidad para proveer un servicio a un ser humano que va a una agencia de gobierno en búsqueda de un trámite, de realizar un trámite. Y entonces, nada más hay un empleado en la ventanilla y ese es el único que te puede atender y darte ese documento, hacer esa registración o lo que sea, en todas sus vertientes, en las diferentes dependencias y agencias del gobierno. Y no hay un supervisor. Y ese supervisor no tiene un supervisor a su vez. Porque esto debería ser situaciones excepcionales, pienso yo. Mire, esa es una solución. No le estoy presentando el problema. No le estoy diciendo, oye, ¿qué hacemos ahora? Detengan el país. No. Debería haber una cadena de mando y debería haber alguien que pueda suplir esa necesidad con un conocimiento y una experiencia, y
inclusive superior a esa persona que está en la ventanilla, porque si no, ¿para qué lo está supervisando? Así que no nos ahoguemos en un vaso de agua, porque alternativas hay, y hay gente con mucho conocimiento de cómo funciona la cosa en la práctica, como yo se las explico aquí todas las mañanas de 6 a 8 en Nación Z, para propósitos de resolver situaciones que surgen en la marcha, en la dinámica entre los seres humanos. Y así es como funciona. Y no por eso se va a paralizar un proyecto o una iniciativa que es de política pública y que tiene aval y tiene detractores y se llevará a la consideración. Y voy más lejos. Ya el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, anunció que tiene los votos suficientes y que lo pudo haber descargado, pero él quería un trámite y quería un informe recogiendo todas las ponencias a favor y en contra. Y ahí está. Ah, que todavía lo tienen que mandar a la Cámara y allá pudiera pasar algo distinto, pudiera regresar con enmienda. Esa es la naturaleza del juego. Y después irá a Fortaleza y veremos si la gobernadora lo firma o no, como quede. Eso les he dicho. Muchas de las iniciativas de la gobernadora como política pública de su administración, marcando la diferencia de la administración Pierluisi, van a requerir de este mismo trámite, de estas mismas vistas públicas, de estas ponencias a favor y en contra. Y para las cosas puntuales que ha prometido la gobernadora, se va a requerir, y vuelvo e insisto en esto, que el proyecto quede con los puntos y las comas donde tienen que ir como ella lo necesita para lo que prometió. Y a veces el trámite legislativo no provee para que quede así. Y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se promete en campaña, porque hay que modificar, enmendar o derogar leyes. Y entonces cuando el proyecto llega a su firma, pues las alternativas no son muchas. O lo veta o lo aprueba. Dependiendo de cómo haya quedado. Lo puede devolver, qué sé yo. Pero al final del día, el tiempo sigue corriendo. Y ya vamos por 60 y pico de días de que la gobernadora juramentó al cargo. Y ella prometió cambios significativos en los primeros 100 días. Que no se lo sacó de la manga, ni de vino del desfile. Los primeros 100 días de cualquier gobierno, sea en cualquier país, en cualquier jurisdicción del mundo, es la ventana de tiempo que tiene el gobernante o el presidente de esa nación para lograr cambios significativos, porque todavía todo está fresco, el honeymoon con la prensa y muchas otras cosas más, con sus propias delegaciones legislativas para provocar esos cambios. Después de ahí empiezan las diferencias, empiezan los protagonismos por otro lado, y le estoy diciendo, esto no se lo va a decir todo el mundo, se lo estoy diciendo como es, por mi experiencia de 22 años bregando con asuntos de gobierno en las 3 ramas. Y así es como funciona, le guste a usted o no. Si conoce un mejor sistema, provoque cambio. Porque hasta ahora es el mejor que yo conozco en todos estos años de experiencia. Porque hay filtros y pesos y contrapesos para que nadie tenga más poder que otro. Y que las necesidades de las comunidades puedan ser atendidas. Así que esos asuntos van por ahí, sigue la discusión de los diferentes proyectos y también lo que se lleva a consideración. Y mire, todos los días también, o desde un tiempo para acá, les he venido diciendo la importancia de la comunicación, porque eso es lo que hacemos aquí todas las mañanas. La importancia de la comunicación, inclusive de los secretarios de agencia, que sí tienen que trabajar con sus problemas dentro de la agencia, que no hay chavos, que no hay presupuesto, que hay querellas, que hay los empleados a veces no son el mejor equipo que puedes tener, ¿verdad? Y son tu piedra obstáculo principal. Todo eso podemos atenderlo. Pero tiene que haber una comunicación, no solamente para demostrar la eficiencia de ese secretario, secretaria, director o directora, sino para hacer brillar a la persona que te puso en ese puesto. Porque cuando vengan las situaciones difíciles, que evidentemente las va a haber, y las crisis, ya tú desarrollaste una y parece que son más los anuncios positivos que los anuncios negativos. Pero es más fácil y más cómodo a veces guardarse, inclusive para dar noticias positivas. ¿Y en qué entorno traigo esto? Hoy hay en los 2 periódicos principales una entrevista
con el licenciado Eduardo Soria, que dirige el COL3, o como se vaya a llamar ahora, que es la figura que agiliza y provoca el desembolso de los fondos federales para la reconstrucción después de todos los desastres que hemos tenido aquí en Puerto Rico. Y el licenciado comunica que la estrategia hasta ahora había sido una descoordinada, y me parece un punto sumamente interesante y me quiero detener en él, porque no podemos hablar de solamente las escuelas, o solamente las carreteras, o solamente las universidades, o solamente los techos. Todo tiene que ver con un impacto, y hay cosas que tienen más prioridad que otras, perfectamente. No obstante, la fuerza laboral, entiéndase el recurso humano para trabajar, y las firmas que tienen capacidad para desarrollar esas obras no son muchas. Hemos perdido mano de obra, todo lo que da. Y las firmas de ingeniería, esto no son los 80 y los 90. Busquen los desarrolladores de casa. Traten de hacer remodelaciones en sus viviendas. Y busque contratistas y contratistas responsables. En el caso del gobierno tienes que tener unas pólizas de seguro que no todo el mundo las puede accesar. No toda compañía, inclusive, o firma de ingeniería o de arquitectura las puede accesar. Podemos buscar de afuera. Ya tienen sus propios problemas y tienen sus propios retos. Y no necesariamente van a llegar aquí. Ya, yo llegué, vente, dame el proyecto. Además del proceso competitivo y todo lo demás que ocurre. Y me parece que el resaltar no solamente los retos, sino las oportunidades que hay para el desembolso, asignación, planificación, diseño, todo lo que envuelve el asunto de los fondos federales de reconstrucción luego de los desastres naturales que hemos padecido, es una comunicación efectiva, no solamente, vuelvo y recalco, de los retos que enfrentamos como país y esa entidad gubernamental, sino cuál debería ser la ruta para procesos de coordinar las carreteras con las viviendas, con las escuelas, con todo lo demás que hace falta en Puerto Rico, y poder tener una estrategia enfocada, coordinada, de mira, vamos por aquí primero, y ya que estamos en esa región, pues vamos arreglando la carretera, vamos a aprovechar a las escuelas y vamos a aprovechar a las viviendas, y entonces nos vamos moviendo. Y eso ciertamente no parece haber estado, o no haberse comunicado también en un pasado cercano. Y eso provoca esa descoordinación de que entonces, ¿qué pasa? Pues los alcaldes se ponen a pelear por las carreteras, se ponen a pelear por las escuelas y empiezan los segmentos, la segmentación de esa recuperación que se puede hacer de manera coordinada y demostrarle al dueño del oro, que es el que pone las reglas, que mira, por aquí vamos y tenemos esta estrategia. Suena lógico, pero no siempre se ha hecho así. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito con el senador Adrián González Costa del Partido Independentista Puertorriqueño, aquí en Nación Z. Aquí vive la política con el licenciado Eddie López. Me acompaña el senador Adrián González Costa de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado. Buenos días, Adrián. Buenos días a ti, Eddie, a tu Mayete y a todas las personas que nos están viendo. ¿Me lo regaló tu alcalde? ¿Cuál? ¿Por dónde tú corriste? Tú ganaste por otra cosa, pero Es corriste que no hay por San ningún Juan. alcalde Pipiolo, ni de la Alianza. ¿Tú no vives en San Juan? El alcalde de San Juan. Pues ahí es que diste tu alcalde. Pues yo no voté por él. El día de celebrábamos el año temprano, pero estoy, mira, de agudo. Esta alianza de Telemundo con Z93 y el señor alcalde Miguel Romero me trajo el mallete. Así pasaron las cosas. Ay. Se parece el de la legislatura municipal. A lo mejor sacaron el de allí. Mira, no me digas eso que vaya y tú sabes. Mira, no tiene número de propiedad, ¿verdad? No tiene número de propiedad y tiene el nombre tampoco. Mira, toda esta situación que se está dando con los nombramientos particularmente. Ayer yo tenía, no quiero decir mis dudas o reservas, pero el asunto que se estén llevando a cabo los nombramientos, la confirmación o las vistas más bien de confirmación en estos paneles, les está dando tiempo a ustedes como delegaciones de minoría hacer las preguntas y contestar, ¿verdad? O que contesten las preocupaciones que ustedes están teniendo. Mira, realmente no es lo óptimo. Correcto. Si fuera una vista por cada nominado, obviamente tendríamos más tiempo. Primero que los reglamentos de las comisiones cambiaron. Antes eran para los portavoces 10 minutos fijos. Uh-huh.
Ahora es hasta 10 minutos y eso lo que quiere decir es se que lo tienen están que dando dividir entre 6. todo. Están dando 6. Se lo tienen que dividir entre... No, olvídate la los dos. división. Es que ya no es, como es hasta 10, Ujú. a María Lourdes le están dando 6. Y a ti 4. Y a mí 4, porque no soy Por eso. portavoz. Por eso, pero lo que quería establecer es que son 10 minutos para la delegación, no por No, por antes senador. eran 10 minutos para Si y Ujú. 5 para mí. Ya. Si el reglamento se hubiese quedado igual. Ok. Ahora es a discreción de los presidentes de la comisión, de las comisiones, y lo que están haciendo es dando 6 y 4. Pero hay una complicación adicional que es que tienes 8 secretarios allí sentados. A eso, ajá. A eso voy. En el ¿sabes? caso de Yanes No es lo Parra, mismo. ahora tener allí a Waldemar Yanes Parra, Quiles, tener secretario a... de Seguridad Pública, Recursos Naturales, Procurador General. El sábado hay 8 Ujú. a la misma vez. Asumo que lo dividirán en 2 Yo paneles pienso de que lo van 4. a dividir en 2 paneles. Porque por lo que- es inoperante. ¿Sabes? No Ujú. puede ser un panel de 8 porque es que ni caben. Pero no es lo mismo tener aún 4 minutos para una persona que 4 minutos para 4 personas. Ujú. Que entonces uno tiene que escoger a quién le va a preguntar. Y estás, sin haber renunciado a tu derecho de entrevistar, pues lo estás renunciando ahí, porque no hay de otra. Pero parece que se ha protegido el derecho de las minorías y ha intercedido inclusive el presidente del Senado en instancia, en una cuando tú estabas en aquella vista de Waldemar Quiles, que dijo, no, él tiene derecho a preguntar. Bueno, el presidente hizo su trabajo, Ajá. porque el que estaba fuera de lugar era Gregorio Matías, no era yo. Ok, O sea, no intercedió por mí, regañó al de él. ok. No es lo mismo. Pero para que se te permitiera una pregunta a ti. No, yo estaba preguntando ya que él me interrumpió. Ajá. Entonces, como Porque estaba fuera de supuestamente la lugar... pregunta no era del tema. O No, habías que yo ido le estaba de- faltando el respeto, fue lo que él dijo. ok. Y yo no le estaba Es que faltando se el oía respeto. bajito porque Gregorio no tenía el micrófono abierto. Gregorio me interrumpió mientras yo estaba usando la palabra, cosa que prohíbe el reglamento. Correcto. Así que eso sí. significa Siempre ha sido así. siempre ha sido así desde Jefferson. Mientras hay un senador usando la Jefferson palabra, fue senador en Puerto Rico. el manual de Jefferson es el que se usa hasta en los condominios Gracias. para llevar a cabo los procesos parlamentarios. Claro. Así que el que estuvo fuera de lugar o fuera de orden, que es el concepto correcto, Ujú. fue Gregorio Matías, y el presidente, pues como presidente, su obligación era llamar al orden a Gregorio Matías, Pero un poco porque te yo no hago estaba haciendo nada. la pregunta, Adrián, de cómo ha sido tu experiencia en el entorno de una mayoría tan contundente del Partido No Progresista para con, entonces, cómo, ¿verdad? Tú fuiste asesor antes de Sí. eso, conoces cómo se da esa dinámica. ¿Están siendo cordiales esa dinámica entre mayoría y minoría? ¿Cómo está funcionando para la presentación de proyectos? Las coautorías que también son importantes. Cuando tienes un proyecto y lo llevas a consideración de legisladores de la mayoría, por ejemplo. Bueno, ahí ha pasado de todo un poco. Ujú. No te digo que hay una relación hostil. Eso no hay. No la hay. No la hay. Ok. No la hay, nunca la ha habido. Con ninguna ¿Estás presidencia. complacido? ¿Estás satisfecho? Bueno, dentro de lo que es la arena política, Ajá. yo no tengo queja Ok. del trato. No, porque del parece trato. que Eliezer Molina, el independiente, tampoco las tiene. No, eso está muy bien. Mm. Pero Está muy bien. aparentemente. ¿Sí? En el caso de nosotros, yo creo que la observación más grande en términos de la pregunta que me hiciste de cómo compara con otros senados en los que yo he trabajado, Ajá. pero desde asesor, de vez en cuando descargan algún proyecto de un partido que no sea el PNP solo para derrotarlo. Eso no se veía. Eso no es y ha pasado. nuevo, eso no es nuevo. No, tan corridito. Ah, bueno, tan corridito, pero se hace. No, se hace. primero lo hicieron con los populares, después Es con una cuestión de nosotros, después timing. con Dignidad, después con nosotros otra vez, Ya. en sesiones corridas. Sí se ha hecho, pero que se convirtió en la norma cuando no habían calendarios al principio, Ajá. que todos los proyectos eran descargados. Descargaban varios proyectos porque no había calendario, porque se estaban conformando todavía las comisiones, y los que no eran del PNP era solamente con el propósito de derrotarlos. Mira, no hay necesidad de demostrar el abuso de poder, pero nosotros, ahora digo yo, es un partido de 80 años casi ya. A nosotros nada nos espanta, nada nos da miedo. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, el de fiscalización, el de propuestas sensatas. Hemos propuesto más cosas que la gobernadora y yo creo que eso de por sí es un 18 gran más logro. 27 siguen siendo 45, ¿verdad? Ajá. Llevamos 45 días de sesión. ¿Qué se ha aprobado allí? ¿Qué ha pasado, por lo menos en el Senado? Ha sido una sesión bien lenta. Te digo que cuando han tenido el tiempo de buscar dentro de los proyectos de la oposición para ver cuál le colgamos hoy, Ujú. te dice a ti el ocio que impera en este nuevo Ok. gobierno, porque de ordinario en esta época se está escudriñando entre las decenas de proyectos que llegan de Fortaleza para cumplir con el plan de gobierno del gobierno ¿Llegaron entrante. proyectos de Fortaleza? No,
Como no ok. como no hay eso, pues entonces se desquitan con la oposición. Ujú. De Fortaleza solamente han llegado 3 proyectos en 45 días, casi 50 días, que son los de energía 29 para más aumentar la multa. 27 siguen siendo 53. Por Llevamos eso, 53 días desde que la gobernadora juramentó el 2 de enero. cuando hablemos de los primeros 100 días, la primera mitad de esos 100 días fue tiempo perdido, que es donde estamos ahora mismo. 3 proyectos. El de aumentar las multas, creo que se aprobó ahí en Cámara, a las compañías como la AES, si incumplen con la operación de la privatización de la energía. Espérate. Eso no era para extender Son el 2. plazo de que... Ahora voy a ese. Ah, ¿no es el mismo? No es está el mismo, son 3 mira qué proyectos, interesante. 1, 2 y 3. El Ok. primero es el de aumentar las multas a las privatizadoras de la energía. El segundo es el de ampliar indefinidamente cuánto tiempo la AES puede estar Ajá. quemando carbón allí en Guayama. Y Que el no tercero necesariamente es, le va a ser viable quedarse, pero esa y es la el harina de otro tercero, costal. y el tercero es el de la palguera para legalizar las construcciones que están en los mangles. Ya, Esa ha sido la prioridad del gobierno hasta ahora. ok. Que a todas luces es lo de la palguera. Pero olvídate de todo lo demás. El SAR de la energía. Ajá. ¿Dónde está el proyecto de ley que crea esa oficina? Bueno, está trabajando el comité, Adrián, porque el comité tiene que ofrecer sus Pero recomendaciones y después presentar. está bien, eso está bien. Pero eso no fue lo que prometió la gobernadora. ¿Qué prometió la gobernadora? Un SAR. Ajá. Ella no prometió un comité. Ok. De hecho, la propuesta del Pero ella comité... dijo cuándo iba a presentarse el proyecto. Bueno, aquí se despidió el 2024 sin luz. Se recibió el 2025 sin luz. Ujú. El Eso fue una consenso, avería por allá, pero el que fue consenso, culpa de el Luma, que son consenso malos y en son el esa, diablo. esa primera semana de este año, el consenso en todos los lugares era que la prioridad tanto de la gobernadora como de la legislatura tenía que ser bregar con el tema de la energía. No, en ningún sitio se mencionó bregar con el tema de la palguera. Y el SAR, y no existe el SAR. Y la notificación de Jurídicamente, Luma para el SAR terminar no el contrato existe. con Luma. ¿Qué pasó? No, ahora es que van a cambiar de compañía. Ah, sí. Sí. Pero para eso hay que despedir a Luma. Ah, bueno, pero Y hay que enviarle una carta. Yo pensaría. eso no ha pasado porque primero hay que bregar con la generación, después hay que crear el SAR y va a llegar el 2028. Mira, vamos a hablar Y de van a perder. asuntos un poquito más gratos. Hay una situación muy difícil en los municipios y se da un fondo de 12 millones que no creo que vaya a resolver mucho, pero para el programa de ama de llaves funciona. Lo identifica OGP y me parece que aquí le juegan una carta importante a la Junta de Supervisión Fiscal, porque si es para un proyecto particular que no lo van a utilizar para baile, botella y baraja, la oposición de la Junta estaría un poco, ¿verdad?, criticada en ese sentido, pero tú propones la semana pasada un fondo municipal de qué? Un banco. Un banco de desarrollo municipal. Así es. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Ese combo viene con papitas y refresco. Las papitas se pueden cambiar por manzanitas y el refresco por agua. Mira, esta propuesta no es nueva. Nosotros la presentamos por primera vez en el 2016 cuando el BGF le cerró la llave a los bancos y por todas las razones del mundo. Pero no necesariamente era justo con municipios que sí necesitarían del financiamiento para obras importantes y obras permanentes con interés, ¿verdad?, público. Desde entonces hemos propuesto que con los ingresos municipales que competen al IBU, al CRIM y a las patentes, se puede generar suficiente dinero para crear un banco con un fondo que sirva para que los municipios puedan acceder, pero restringido a que sea para construir obra como puentes, asfalto, acera, rehabilitar esas áreas comunes como Adrián, canchas y parques. el Banco de Desarrollo Económico ha sido súper criticado, el Banco Gubernamental de Fomento también. Quiero que me explique cuando regresemos de la pausa qué sería distinto en Claro esta que sí. propuesta tuya. ¿Cómo no? Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Telemundo y Z93. No se muevan, que ya llegó por ahí el doctor Jorge Suárez y venimos a hablar con él de diferentes situaciones. Y Juan Jackson estará con nosotros más tarde. Regresamos en breve. Llévatelo a Chero. Estamos aquí con el licenciado Adrián González Costa. Aquí vive la política. Adrián, nos quedamos discutiendo lo que es el Banco de Desarrollo Municipal. La idea tuya. ¿Cuándo creamos eso? ¿Ya está el proyecto listo para crear la entidad si se aprueba? No, mira, lo hice a propósito, aunque yo pudiera tener mi concepto de lo que debería ser este banco, nosotros lo presentamos como resolución para que darle la encomienda al Senado. O sea, que no es la creación de la entidad mediante un proyecto. Nosotros hemos presentado el concepto ante el Senado para que el Senado evalúe con el insumo de la Federación de Alcaldes, de la Asociación de Alcaldes, de Hacienda, de OGP, de OSIF,
todo el que tenga algo que aportar Oficina de Gerencia y Presupuesto, Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Yo odio los acrónimos, porque la gente no está Bueno, pero en televisión hay eso. poco tiempo. En lo que yo decía todo eso, sí, cada vez se inventó y ahora me quitaste más tiempo. Ahora tenemos más. Para que todas las entidades que tienen algo que aportar a perfeccionar el concepto y que no repitamos los errores que se ocurrieron, ¿verdad? Que se cometieron con el BGF, con el Banco de Desarrollo Económico, que si va a haber financiamiento que sea para obra pública de verdad, como las que mencioné en el segmento anterior, que si todavía hay puentes, ¿cómo se dice?, provisionales después de María, ¿Sí? Que los municipios puedan hacerlos fijos, que si las personas... hay puentes provisionales de esos que están en mejores condiciones que los que pero no son 7 años, los no provisionales que están malos tienen 100. Sí. Por ejemplo... Eso sería una gran herramienta para los municipios que tienen un problema de estorbos públicos, puedan bregar con sus estorbos públicos. Porque hay municipios que quisieran revitalizar esas casas vacías e incluso venderlas o alquilarlas a precios asequibles, pero es que los municipios no cuentan con los recursos económicos para proyectos de esa índole, aún sabiendo qué es lo que hay que hacer y teniendo la mejor intención. Pero si no hay una fuente de financiamiento para todas esas casas vacías, sobre todo en los cascos urbanos, no va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Va a llegar la corporación privada, si lo va a hacer, va a vender esa casa y el dinero se queda en la corporación privada. No, porque tiene que tener ganancias, esto no es socialismo, claro. No Juan Dalmau. ¿Y por qué no le damos la ganancia al municipio? Para que regrese a nosotros. Esta es la gran cosa de este proyecto. Claro. El CRIM, las patentes y el IVO municipal sale de tu bolsillo y del Así mío. es. Si los municipios usan ese dinero para obra que nos beneficia a ti, a mí, a todo el que nos está escuchando, pero lo que tú es propones el retorno entonces de ese dinero. Que ese dinero o parte de ese dinero se ponga en un fondo para que coja intereses y demás, y entonces los municipios se puedan nutrir de ahí. ¿Cómo? O sea, si algo hemos aprendido en este proceso de quiebra inclusive es que coger prestado no es la solución, así te estés cogiendo prestado a ti mismo, ¿o no? No, el coger prestado no es la solución para cuadrar la nómina, que fue lo que pasó en muchos sitios, en el gobierno central y en los municipios. Pero cuando, o sea, que tú limitarías el uso de ese fondo claro, y lo dice la resolución, infraestructura, fondos de emergencia, si viene un huracán, que tener un financiamiento. El ejemplo que di de por ejemplo, los estorbos públicos, o sea, que sea obra permanente que beneficie a la ciudadanía. En el caso de estos bancos que existen en Estados Unidos, o sea, esto no tampoco es una cuestión venezolana, esto existe en Estados Unidos, estos bancos municipales, cuando ya tienen cierto tiempo y éxito, también funcionan para dar préstamos pequeños a pymes. Sí. O sea, si a ti lo que te faltan son... Y a un interés más asequible. Así es. Si a ti lo que te faltan son 5 o 10 mil pesos para empezar tu negocio, pues existen estos bancos que te pueden dar un mejor interés que una financiera, un préstamo personal o un banco o un préstamo comercial. Así que tiene un montón de posibilidades. Una herramienta como esta, de hecho, hay una entidad internacional que regula este tipo de bancos con sede en Washington. Así que sería perfecto para la colaboración del gobierno central con el gobierno municipal y entre el sector público y el sector privado. Porque en la medida que el banco se torna exitoso, no hay que recaer solamente en los ingresos municipales, puede nacer la posibilidad de inversión privada en el banco. Claro. Y tiene más chavos todavía. Y se amplía la posibilidad de financiamiento, por ejemplo, a individuos privados. Eso se prospectaba en un momento dado con el Banco Gubernamental de Fomento. No sé qué pasó, pero bueno. Mira, en el programa de gobierno del PIB y de la Alianza Patria Nueva, hablaba de reducir la dependencia de los fondos federales. ¿Está ahí voy bien? Donald Trump se leyó eso y está provocando la reducción de la dependencia en fondos federales. Nosotros lo que planteábamos era que había que ir creando un plan de desarrollo económico porque iba a llegar un Donald Trump. Como país, teníamos que empezar, y todavía estamos a tiempo, a ir desarrollando nuestra propia economía para que si en su momento de allá cierran esa pluma, están listos acá. Están cerrando la pluma y no estamos listos acá. ¿Tú crees que esa pluma se va a cerrar? O porque él lo que ha hablado es de redistribuir y hacerlo llegar sacando las estructuras burocráticas. Hasta ahora, el mismo Pablo José Hernández, cuando habla de FEMA, dice, yo no sé por dónde va a aterrizar esto, pero hasta ahora lo han congelado y han votado gente. Evidentemente eso nos va a afectar, pero no necesariamente quiere decir que los fondos no nos van a llegar, ¿o sí? Bueno, hay una orden ejecutiva que está congelada, no está derogada, que sí cierra la pluma de muchos programas. No es que los congela. No, hasta evaluar la eficiencia. Eso es lo que está pasando ahora. Está congelada la orden ejecutiva. Pero el presidente no cree en financiar, por ejemplo, proyectos para la mujer, para las minorías. El presidente
ve ¿Eso ha con dicho malos él? ojos. Sí. De hecho, hay órdenes ejecutivas expresamente dirigidas a recortarle los fondos a todas las entidades del tercer sector que breguen con esos Si de asuntos momento de género. empieza a llegar los chavos directos a los municipios o directos a los gobiernos estatales sin la burocracia de FEMA y los escándalos que han tenido a través de los años. Pero es que estás planteando FEMA como si fuera un fondo Estoy cogiendo un permanente y no lo ejemplo, es. Estoy cogiendo un ejemplo. Para eso tiene que venir un huracán. Estamos hablando de los No, otros ojalá que no fondos venga, federales déjalo que por están en allá. peligro, Claro. los que son recurrentes. No, te estoy poniendo FEMA como ejemplo porque era un ejemplo burocrático, evidentemente, una estructura burocrática que llegaron. hemos visto. Y además de eso, tuvieron sus escandalitos. Porque aquí, no sé, por la cosa del huracán, no se enjuició a nadie que no fuera una funcionaria de FEMA. Así es. ¿O sí? Y esos son federales. Ajá. Por eso no son de aquí. Por tanto. Pero es que No tiene en razón el tema, él en eliminar eso y gastar el dinero directo. Eso era lo que se prospectaba y proponía en la descentralización de educación. Vamos a enviarle los dineros a la región que ellos saben qué necesitan y no hacerlo a nivel general. Esto no es una descentralización lo que se ha anunciado. Y estamos brincando, diciendo, no lo van a quitar, no lo van a quitar. estamos hablando de muchas cosas a la vez. Ajá. O sea, sí, FEMA puede funcionar diferente a cómo funciona. Eso es verdad. Pero es necesario. Pero la pluma que él quiere cerrar no tiene que ver con FEMA. No. La pluma que él quiere cerrar son fondos federales permanentes. Por ejemplo, cuando él dice que quiere cerrar el Departamento de Educación Federal, eso obligatoriamente va a cerrar alguna pluma de fondos federales que llegan aquí al Departamento de Educación. Porque los fondos federales que llegan aquí al Departamento de Educación son a través del Departamento de Educación Federal. Si cierra el Departamento de Educación Federal, entonces ¿a través de qué agencia van a llegar los fondos federales ¿Cuál es a la educación? queja sostenida que tú y yo la hemos hablado 20 veces? ¿Cuánto llega al salón y cuánto se queda en la estructura burocrática? ¿Tú no piensas que hay también Eso una también está en el maximización programa de del PIB. recursos también que se queda en esa burocracia del Departamento de Educación Federal? Claro. Para lo que pasa al Departamento de Educación Estatal, para lo que finalmente llega a las escuelas. Sí, y trasciende lo que es el Departamento de Educación Federal. A lo que te quiero llevar es que pudiera haber, no sé, quiero que me conteste, una realocalización, una reapropiación para llegar más recursos en vez de menos. Pudiéramos contemplar eso. Sí, si el problema es la burocracia, si el problema es la burocracia, si el problema es la burocracia, vamos, como tú dices, a relocalizar, a redirigir, etcétera. Pero si el paciente tiene dolor de cabeza, el remedio no es cortarle la cabeza, es darle 2 aspirinas. Estoy de acuerdo, pero a lo mejor cambias de aspirina. Y por eso, pero evalúas, Trump quiere cortarle la cabeza al paciente, que pero es eso eliminar lo el que ha departamento. dicho, o lo que ha dicho es vamos a evaluar la eficiencia de esa estructura. No, él ha dicho para que quiere los cerrarlo. fondos lleguen directo y quizá, por eso te pregunto, pudiera llegar más fondos de lo que llegan ahora si eliminas esa estructura burocrática. Aquí hay que quitarse de la cabeza Ya tú todo estás el mundo de que conclusión, van a llegar más fondos. Ujú. Aquí o llega lo mismo o menos. Aquí no van a empezar No a hay de llegar otra. más fondos de nada. Esa es la conclusión definitiva. Eso es lo que va a pasar, con Trump o sin Trump, porque es que Estados Unidos tampoco le está yendo muy bien económicamente. ¿Y eso va a pasar en Puerto Rico exclusivamente o pudiera pasar en los estados también? Va a pasar en los estados porque Y la respectivo de que seamos la estadidad no va a ser la seamos solución. la isla basura. Isla Basura, Estado Diamante, Wyoming, Maine, ajá. todo el mundo va a ver sus recortes. Todo el mundo los va a ver, como ha pasado con las órdenes ¿Y eso ejecutivas. está basado en qué? En la soberanía de los Estados Unidos como país, que hace pero lo que le dé la ¿qué te gana. hace pensar de que no va a haber más y que va a haber lo mismo o menos? No va a haber más porque Estados Unidos está pasando por un proceso económico muy difícil también como país. Tienen una deuda trillonaria. La inflación está asfixiando a los americanos. Cada vez es más difícil también vivir en Estados Unidos. Pero la matemática te dice que si tú empiezas por recortar grasa, te va a sobrar más, ¿o no? Te va a sobrar más, pero no va a ser suficiente para dar más. ¿Entiendes? Pero vuelvo y repito, ¿en qué te basas para eso? Porque no ha pasado antes. Porque hay que compensar unas fallas y unas debilidades que están enfrentando como país por la crisis económica que están viviendo y los retos mundiales que hay con el gas, con el petróleo, con lo que están costando. Mira la crisis que hay con los huevos ahora mismo. Eso no es aquí nada más. Pero eso fue por la gripe aviar. Eso no tiene que ver con el gobierno, ¿no? No, pero el gobierno va a tener que ayudar en eso. O sea, son muchas cosas que se están sumando que no veo en el panorama que Puerto Rico de momento vea más fondos por ningún concepto. De hecho, aquí de los 13,000 empleados federales que hay, ya han despedido a bastantes. Okay. Empezando por el Morro, por distintas agencias. ¿La mayoría eran probatorios? No sé. Pero han despedido bastantes empleados federales.
Y además las notificaciones estas que está enviando Elon Musk. Este tipo de estrategia, a mí me parece, acertada o no para reducir costos, va a afectar el consumo. Pues claro, pues sí es lo que hemos visto nosotros en los pasados 15 años. Cuando tú afectas el consumo, se contrae la afectas economía. el bottom line de las corporaciones que le donaron para llevarlo ahí. Y ahí es que entonces pudiera cambiar las políticas. ¿Coincide? Coincido, sí, en efecto. La bolsa se desplomó sí, 700 puntos así el viernes, mismo es. en un solo día. Pero es que eso fue lo que vivimos aquí, independientemente de los que llevaron al presidente ahí. Creas contracción económica porque la gente tiene menos dinero en el bolsillo, por ende gasta menos. Así sea lo definitivo, así sea una especulación, te provoca que los mercados sean cobardes como mucha gente Así dice. mismo es, por cautela. Por cautela. Y el mercado y el individuo. Sí. Si tú no sabes qué va a pasar contigo, ¿vas a ir al cine el viernes? O te vas a comprar una casa, o vas a cambiar el nene de escuela, o vas a comprar un carro. Vas a seguir usando el carro hasta que muera. Adrián, gracias por estar con nosotros estos minutos. Gracias a Siempre ti. grato coincidir y contrastar opiniones. Un abrazo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Por ahí viene, ya está aquí el doctor Jorge Suárez para hablar de algunos asuntos también de seguridad. Regresamos en breve aquí nuevamente. Felicito a Isabela, Sofía López y Rodríguez, mi hija que cumple a 17 años hoy. Así que bendiciones para ti. En caso de que hoy, tú siempre eres una early riser, pero por si acaso te felicito de nuevo. Estoy aquí con el buen amigo, el doctor Jorge Suárez y Cáceres. Buenos días, Jorge, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días a ti. Buenos días, Chero. Buenos días al país. Buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan. Listo, partido dispuesto. Y felicidades a tu hija también en esos 17 años bien merecidos. Yo sé que es complicado tu papá, pero hoy vamos. O sea, que comentaba ahorita, Jorge, que estábamos en la discusión de lo que era la resolución aquella 99. Me acuerdo, Yo era senador me acuerdo. cuando eso, y se estaba discutiendo en la Cámara, y había una participación bien interesante. Estábamos en la oficina con Héctor Ferrer, que en paz descanse, y estaba la FRAPE, estaba la comunidad, todo el mundo representada, y todo el mundo, ¿pero cómo vamos a hacer esto? Porque querían elevar lo que decía el Código Civil, que lo había enmendado Sila Calderón en su momento, a rango constitucional para que el matrimonio fuera protegido. Después vinieron los casos del Tribunal Supremo Federal. Y entre la gritería y la cosa de cómo se iba a hacer y conciliar las posiciones, yo había dicho, vamos a subir entonces lo que dice el Código Civil y ahí nadie puede quejarse porque ya eso es ley. Y en cuanto se da esa discusión, me suena el teléfono y me llaman. Y digo, yo me voy. Y dice, pero ¿para dónde tú vas, licenciado? Si usted es el que está aquí casi logrando esto. Me dice Héctor, ¿no? Y le digo, acaba de nacer mi hija y todo el mundo, ¡ah! Y ahí se calmó la cosa. Después no pasó mucho, pero bueno, esa es la historia de hace 17 años atrás. Mira, Jorge, continúa pasando los días, ¿verdad? De la administración de gobierno, de la sesión legislativa, y hay más de una persona que dice, mano, aquí no está pasando nada, los problemas siguen siendo los mismos, no han cambiado la situación en las agencias. La situación que parece tensa, algunos describen como tensa, algunos dicen que es diferencia de criterio, otra batalla, que no se ha trascendido la primaria en el gobierno y que eso tiene lento a esta administración. ¿Por dónde podemos aterrizar esa discusión? Mira, me parece interesantísimo el planteamiento, número uno, porque el Senado, por lo menos yo veo que va corriendo bastante rápido en el tema de nombramiento, en el tema de atender unos puntos medulares. Fíjate que están sesionando incluso de su agenda completa, de la agenda de ellos. O sea, las vistas públicas. Eso va por ellos mandado. Los sábados cogen 3 y 4 deponentes a fuego con ellos. 8 va a haber el sábado. Pues imagínate tú. O sea, van en el track de la velocidad. En ese sentido, obviamente el presidente del Senado asumiendo el control que tiene acostumbrado tanto a sus legisladores, al Senado y al país en ese punto. Y ese hay que dársela a Tomás, sea como sea. O sea, cuando asume el control de poner las cosas a correr, lo hace y lo está haciendo en ese sentido. También el elemento, por otra parte, Eddie, dentro del mismo Senado de la fiscalización, vemos al Partido Independentista haciendo su parte, vemos al Partido Popular haciendo su parte, haciendo señalamientos, asumiendo postura en diferentes puntos que también son importantes. Así que veo al Senado en un marco muy diferente quizás a la Cámara. Sí. La Cámara lo veo un poco más lento en ese proceso. El Senado tiene un protagonismo en este caso por los nombramientos. Vamos a ver ahora cómo la Cámara lo asume con el tema presupuestario, que le corresponde a esos secretarios ir ahora a atender el tema presupuestario. Debe venir un mensaje de la gobernadora pronto a esos fines. Lleva apenas, ¿cuánto? 60 días, qué sé 53 días 53 días. Y 45 días de la sesión. Pues literalmente lo que significa que la gobernadora debe estarse preparando para un mensaje presupuestario, para hablar de cómo encontró el país. Vendrá la crítica a su propio gobierno en ese sentido, porque ya parte del gobierno de Pedro Pierluisi ya se han dado puntos de crítica de distanciarse de unos planteamientos, como lo ha hecho con el secretario de Agricultura
en el caso de los barriles y otros elementos que están en discusión ahí. Veremos en qué termina todo eso, porque no es una práctica nueva, es una práctica que se ha dado por años, de cómo ubicar dinero en las agencias y en los municipios. Esa información yo la leí, salió tarde anoche y no todo el mundo sabe de lo que estás hablando en términos del salpazo que ella le da a Ramón González Beiró. ¿Cómo se lo da? Me parece magistral. Ella estaba en una actividad de otra cosa. Ella estaba saliendo de la reunión del cónclave con Tomás Rivera Chatz y con Johnny Méndez. Y le hacen una pregunta de otra cosa y ella se vira, by the way. Y ¡fua! Le metió a Ramón González. ¿Qué fue lo que le dijo? Bueno, literalmente lo que está tratando de decir es que el exsecretario de Agricultura nunca denunció tan siquiera los elementos estos. Fue selectivo en el timing al hacer la Eso es lo denuncia. que ella está haciendo el planteamiento, ¿verdad? Dice ella, Y lo está yo. tratando de alguna manera de adjudicar en ese proceso del por qué en cuanto a la primaria y otros elementos adicionales. Así que me parece que hay que ir pasando páginas ya las primarias Pero no se pasaron. quedó ahí, Ya hay gobierno. Le ordenó al secretario actual de Agricultura, Josué, que buscara en los récords a ver si había algún informe, carta o documento que denunciara la situación cuando estaba pasando, cuando no había un reglamento válido y cuando refirió luego a la directora de la Autoridad de Tierra. Y si ese documento no aparece y ahora él está de media tour haciendo eso, la tiene complicada. Claro, la tiene complicada, pero públicamente él hizo expresiones. En su momento también. El secretario hizo expresiones públicamente. ¿Y fue igual de enfático? No creo que fuera igual de enfático, pero hizo sus expresiones. Yo creo que levantó la bandera y dejó. Iba a caerle la falda al gobernador en su Dejó momento. eso ahí sobre el tapete, un poco para cuidarse en el camino, Claro. pienso yo. ¿De acuerdo? ¿Verdad? En ese proceso. Pero también, Eddie, los gobiernos arrancan lento. Siempre. Y yo le diría a usted, que me está escuchando y viendo, que los gobiernos, después del mensaje de presupuesto de la gobernadora, ya abril, mediados, mayo, es que la cosa como que coge impulso. Y van a ver más a la gobernadora en la calle, y van a ver otros elementos que pasa, porque esto ha sido así siempre. Es lo que como que la gente se asienta en el proceso y arranca. Uno tiene expectativas de que la cosa que arranque rápido, de que como es un gobierno de un mismo partido, quizás que las cosas fluyan con más velocidad. La realidad es que todavía existe ciertas animosidades de la agencia de gobierno, se han dado, donde hay gente que yo no quiero aquí, yo no quiero allá, donde están negociando posiciones de quién va a Gente dirigir. de medio mando y de bajo mando. No estoy hablando de la cabeza, de la secretaría. De bajos mandos, Claro. de bajos mandos, de posiciones regionales, de posiciones de superintendencias en escuelas y Y a elementos donde hay como eso. secretario le dicen, no, aquí lo que ganamos somos nosotros y a ti te han nombrado secretario, pero no tengo firmado todavía y mandamos nosotros Eso porque está fuimos el pasando. equipo. Eso está pasando en algunas agencias donde has venido a conocimiento Todos los días nos de lo que está ocurriendo, de de que hay secretarios que prácticamente no los dejan ejecutar. Así es. No los dejan implementar política pública. Así que hay unos elementos ahí que se están dando interesantes de que debe haber de alguna manera una reagrupación de gobierno para que la cosa arranque. Jorge, igual que los dos Jorge, Colbert y Suárez, ustedes tuvieron un punto híbrido donde eran ambos legisladores, pero también trabajaron con la política pública del Ejecutivo en los tiempos de García Padilla. Háblame de la importancia de los 100 días. Yo explicaba ahorita qué pasa después de los 100 días y lo complicado que se le pone para un gobernante, a un presidente. Pero ya en la mochila de campaña, ya esos 100 días deberían estar pensados. Claro. ¿Qué pasó aquí? Tú ¿Por qué no estructuras. estamos? Porque estamos en 53. Ya, en 53 días. Queda menos de la mitad para poder tener resultados de lo que se prometió. La pregunta es, ¿cuánto del plan de gobierno ya se radicó en legislación? ¿Ok? Eso es lo primero, porque la gente vota por un plan de gobierno. Yo voto por el gobernador X, porque te cayó bien, por el tema emocional, porque aquí la gente vota por emociones, lo hemos discutido muchas ¿De veces. acuerdo? El problema es que cuando usted vota por emociones y usted lleva a alguien a ocupar una posición, eso va atado de lo que esa persona prometió en su plan de campaña. Entonces de repente pasan cosas que usted dice, pero ¿y por qué están haciendo eso? Pues hermano, porque estaba escrito. Ajá. Y tú votaste por eso. Claro. El hecho de votar por Eddie López, pues significa que Eddie tiene unas cosas escritas de lo que va a hacer. Si tú no lo leíste y votaste por Eddie, pues tienes que atenerte a las consecuencias de las decisiones de Eddie. ¿Cuánto de eso que se prometió en la campaña política por parte de la gobernadora Jennifer González, por parte de los legisladores del Partido No Progresista, ya está radicado en la legislatura para que se encamine? Ese es el primer punto dentro de esos 100 días, Eddie, porque si eso no pasa, no estás cumpliendo con el mandato de lo que es el proyecto que tienes en su haber, en este caso, ¿verdad? Que no me acuerdo el nombre precisamente del plan de gobierno del PNP,
en esta No sé si campaña. tenían branding, fíjate. Pero, No anyway, recuerdo. siempre le ponen un nombrecito que sí, pues vamos a establecer que eso pasa. El Partido Popular radica cosas que están en su plan de gobierno, el PIB lo hace también. Irán o Raúl, escríbame si tiene un nombre. Yo sé que A ustedes ver, ven. a ver si saben, porque la verdad que no me acuerdo. Fallo ahí en ese proceso. Pero la realidad es que eso tiene que pasar. Si Que eso no ha pasado, Patria tienes un Nueva problema. opacó todo. Imagínate tú. Ahí tú tienes, si eso se está atendiendo, no se está atendiendo, que es el primer punto. El segundo punto es el proceso de luna de miel. Si esa luna de miel se acaba temprano en los 100 días, tienes problemas. Y la gobernadora, Luna de miel es entre secretarios, todo el legisladores, mundo. la prensa. entre todo el mundo, y la ciudadanía, y la entre ciudadanía. ellos, porque fíjate que la gobernadora ha estado bajo ataque Las industrias. desde que llegó con el tema de la palguera, con otros elementos La adicionales electricidad. que le han dado duro a la gobernadora. Y encima de eso, Eddie, pues estas situaciones de los traslados de personas, como el asunto de que no hay problemas éticos con el que estaba trabajando en temas energéticos que trabaja en Luma, como la exsecretaria de Transportación y Obras Públicas trabajando en otra empresa. O sea, hay unos elementos ahí que la ciudadanía no los está viendo quizás con un buen ojo, porque vuelve a ser percepción. La percepción influye mucho. Claro. Por eso, Influye por eso mucho. la importancia de comunicar, que también lo hablaba ahorita. Y ahí los secretarios a veces fallan, porque se esconden en lugar de salir a comunicar. ¿Quién está comunicando bien hasta ahora? El secretario de Recreación y Deporte. Lo he visto en muchos lugares, en las redes sociales, en programas, en radio, hablando, comunicando, reuniéndose con la gente. El mismo Es secretario de importante. Salud pudiera comunicar más de lo que está haciendo. Ha tenido unos logros recientes en las últimas semanas, inclusive con todo lo que se le impute y la pelea que tiene con Carlos Díaz, que parece que eso es personal. El actual presidente del Colegio de Médicos. Pero me parece que los logros que ha tenido son significativos. Conoce el sistema, conoce dónde pueden estar las fallas y dónde pueden estar los arreglos. El doctor Víctor Ramos, y hay que reconocer. Fíjate que viene, entra uno cuando sale el otro, al Colegio de Médicos, así que hay un grado ahí de transicional y de campañas y otros elementos que están ahí, ¿verdad? Esos son los ahí no bochinches está de el problema. administración del colegio. Veremos al fin y al cabo cuando vaya a la vista cuáles son las preguntas que le hagan a esos fines al doctor Ramos. Él está para este sábado. Que fue yo creo muy, que no, ¿verdad? no sé, Yo fíjate, creo que no sé, que fue muy vocal, Eddie, durante el tema de pandemia y otros elementos, colaborando con. Así que me parece que tiene mucho que aportar en ese sentido. Igual que el nuevo comisionado de la policía, que lo ves en la calle, está visitando las regiones policíacas, comenzó reuniones con alcaldes también. Eso es importante, porque los nuevos modelos de gobernanza, Eddie, tienen que ser incluyendo a la gente. Una cosa es lo que afecta a la ciudadanía y otra cosa es lo que tú piensas que afecta a la ciudadanía. Y si te desconectas de eso, pierdes el sentido práctico de lo que está Ha ocurriendo. pasado más de una vez. Pero muchísimas veces. Mira, Ole, para el sábado está Justicia, Recursos Naturales, Seguridad Pública, Corrección, OTSE, que es comunitario, Servicios Comunitarios, 911, Procurador General y OATRH, Transformación de Recursos Humanos. Me imagino Esas son las que que esas están citadas vistas para el acá están citadas a las 9 de la mañana Sí. y acabarán a las 12 de la noche. No. Pero me estaba diciendo Adrián que de 10 minutos les están dando 5 minutos a las delegaciones y entonces los paneles se habían estado conformando de 4. Alguien me había notificado allá que iban a dejar de hacer eso y lo iban a individualizar o poner por lo menos 2, porque es complicado. Imagínate, si tú tienes allí a Janet Parra, Recursos Naturales, ¿y cuál es otro que pudiera haber mucha pregunta? Servicio, Corrección, con el bochincha aquel de la cancelación del contrato de Physician. Eso nada más te da para 3 días. Esos 3. Deben ser por temas, quizás, de 2 en 2. A lo mejor el de seguridad pública con corrección. Y justicia. Yo creo que Janet Parra debe estar sola. A mí me parece que ella debe estar sola. Yo creo que ha sido un nombramiento que ha tenido señalamientos, que ha habido cuestionamientos sobre la amiga Janet Parra constantemente. Y además, yo creo que el compañera de labores la quiero mucho, pero tiene 4 asuntos que tiene que explicar. Y es bien importante, Eddie, y conozco a Janet hace mucho tiempo, tú lo sabes, nos conocemos, hemos laborado en muchas cosas juntos, pero hay un elemento bien importante. Janet Parra, en algún momento durante el cuatrenio, va a ser gobernadora interina. Sí. Porque no va a estar el secretario de Estado, no va a estar la gobernadora y le va a corresponder a ella. Ya vivimos el verano del 19, ya sabemos lo que pasó. Es una posición de suma importancia el secretario de Justicia de Puerto Rico. Y como hay cierta animosidad. Y la secretaria también de Estado. Claro. Que todo el mundo obvia eso. Claro, estamos claros. Punto importante. Y esto es, ¿verdad?, una apreciación personal. El elemento quizás del presidente del Senado haber un poco bompeado el nombramiento de la secretaria de Estado
hacia la Cámara de Representantes, que es uno de los pocos nombramientos que tienen que atender ambos cuerpos legislativos. Porque volvemos, un poquito de escuela, el poder legislativo en la Cámara de Representantes es el presupuesto, en el Senado es el elemento de los nombramientos. Pero hay pocos nombramientos que se atienden en ambos cuerpos. Uno de ellos es el secretario de Estado. Y me parece que el hecho de Rivera Schatz moverlo primero, atiéndalo la Cámara primero y después yo lo atiendo acá en el Senado, es un poco mandándole un mensaje al secretario de la Gobernación, Eddie. Don't fight with me. Manéjate. O sea que ahí hay mala sangre. Yo entiendo. O sea, es que tú ves los entre líneas. Tú ves los entre líneas. Aquí puede haber en algún momento un poco de mollero, ¿verdad? Y volvemos. El presidente del Senado, estructurado, pensado de cómo va a actuar, de cómo va a ejecutar, versus otra figura que quizás, de alguna manera, fíjate que incluso hasta un elemento de prensa, de un coordinador de prensa de una agencia, tiene que pasar por otra persona, incluso hasta por el propio secretario de la Gobernación, antes de que se pueda efectuar una entrevista, porque se ha dado situaciones donde aquí están llamando, como lo estás escuchando. Aquí hay gente que ha llamado, mira, si voy a ir al medio de comunicación, tienes que llamar, el de prensa de esa agencia tiene que llamar a otra persona y esa persona notificar al secretario de la Gobernación. Y ha pasado porque han llamado, y lo estoy diciendo porque han llamado a personas diciéndole eso. No te estoy chavando. Hubo jefes de agencia que le han dicho a corresponsales de medios que ese es el proceso que están utilizando. Si lo cambiaron en la última semana, yo no lo sé, pero hace 2 semanas eso estaba pasando. Había como si, es como si fuera, Eddie, está la Oficina Central de Comunicaciones del Gobierno, ¿verdad? Está la secretaria o secretario de prensa. Está el secretario de prensa y está lo que es OCC, la Oficina Central de Comunicaciones de Fortaleza. Y esa oficina central lo que hace es fraguar la política pública y ponerla a correr en el gobierno de alguna manera. Eso es lo que hace la Oficina Central de Comunicaciones del Gobierno. Estos son los issues, por aquí que nos vamos. Y los manejan. La Oficina de Prensa del Gobernador atiende los issues del gobernador. Y el secretario de Gobernación es el chief del gobierno. De repente, todo eso está funcionando bajo la única sombrilla del secretario no siempre de ha funcionado la Gobernación. así, Jorge, en otras el chief administraciones. of staff del gobernador en este caso, del gobierno entero. Sí, tú le respondes, Eddie, pero tienen cierta libertad de criterio porque te estoy informando lo que estoy haciendo. No es que vas a controlar quizás, esto va a funcionar de esta manera. No hay una delegación de funciones, sino un control absoluto de todo. Eso es lo que nos han comunicado que está ocurriendo. Si no es así, pues fantástico, pero parecería ser así porque nos han dicho ya en 2 ocasiones, personas que conocemos, mira, es para que vengas a X cosa. No, es que tienes que llamar a fulano para que fulano le autorice para o que eso pase. Entonces no hay como esa delegación de que tú llames, Eddie López, déjame llamar a Jorge Suárez que venga para acá. Pues no pasa, Jorge Suárez tiene que pedirle permiso a otra persona. Te decía que en el caso del secretario o secretaria de Estado, mi mejor recuerdo es que las últimas instancias, siempre el proceso ha comenzado en la Cámara, ¿me equivoco? Y no en el Senado, no, por alguna razón. En el caso de Pedro Pierluisi, ¿te acuerdas cuando Georgie hizo lo de...? Sí, pero eso era por otra razón. Sí, no lo tengo claro, pero me parece eso era por otra razón. Últimas veces... que yo recuerde, el Senado había atendido... Fíjate, el Senado había atendido a Larry Selhammer y fue la Cámara que lo colgó. Después, sí. Me parece que Marisara Pont pasó el mismo proceso. Se atendió en Senado, no se atendió. Y Cámara fue quien le dio, quien la sacó del juego. Así que yo creo que han empezado los 2 lados. Claro, te fuiste bien atrás, Marisara Pont. Los 2 lados. Eso fue, ¿qué? 2001, con Aníbal. 2002. Con Aníbal, fue la primera secretaria de Aníbal. ¿Quién fue el secretario de SILA? Secretario de Estado de SILA fue Fernando Bonilla. Fernando Bonilla fue después. No, Fernando Bonilla fue con Aníbal. Con Aníbal. Porque en un proceso, Fernando Bonilla ocupó la posición de puertos y secretario de Estado a la vez. ¿Y Ferdinand Mercado era qué? Ferdinand Mercado fue secretario de Estado de SIDA Calderón. Ya. El secretario de la Gobernación era César Miranda. Sí, me acuerdo. ¿Le van a dar la medalla de Muñoz Marín? Le van a dar la medalla no lo Muñoz Marín. No, están los comunicados por ahí, ya no los había dicho Manuel Calderón Cerame. Mira, Pablo José Hernández, esta guerra que hace que si es fake o no es fake, que si se habla con Gabriela Boffelli, la directora de Prafa, o no se habla con ella, si hay rivalidad, si le están poniendo el pie, si ella está en mejor posición por los republicanos, el demócrata, ¿por dónde ves esto correr? ¿Y quién prevalecerá en esa batalla? Porque la licenciada Boffelli no la veo muy mediática tampoco. No, otra persona que debe ser más mediática, que debe comunicar más, porque tiene un rol bien importante si nos dejan... en la medida que le permiten que eso pase, porque están colocando gente a su alrededor que hablen por ella, ¿verdad? Y que salgan en su defensa de las acusaciones X y Y. Prafa tiene una función fundamental. ¿Jorobar al comisionado residente? El Congreso tiene un presupuesto para unos asuntos.
PRAFA es un brazo operacional del comisionado residente en muchas instancias y ha ocurrido en gobiernos compartidos anteriores de ambos lados. ¿Qué pasó ahora? Bueno, pues se puede pensar, Eddie, que Pablo José es la figura, obviamente, que se va a enfrentar a Jennifer González ya en el 2028. Pues déjame empezar desde ahora con la joroba, déjame empezar a apretar los tornillos. Entonces, el problema es la chiquillada esta de quítame la pajita y yo te tumbo a ti en el hombro el cantar. O sea, vamos a dejar eso. Esa sanganería realmente que están haciendo por quizá el pago de un vehículo o los chavos de un asesor. O mira, PRAFA, yo me acuerdo, Eddie, PRAFA pagaba hasta los periódicos, las suscripciones al Nuevo Día porque el Congreso no las pagaba. Cosas como esas, que son tontas, de repente nada de eso pasa. Pero eso tiene que ir a subasta. Hay restricción de dinero, hay restricción de ayuda, de falta de comunicación, de que va un alcalde a PRAFA y no se entre el Congreso, o alguien al Congreso y no se entre en PRAFA. Mira, yo creo que esas son las niñerías que hace que la gente se canse de alguna manera del proceso de gobierno. Y eso hay que cambiarlo. Le bajen el volumen y dejan de oír. Entonces se pone a escuchar otras cosas porque ese ruido molesta. Y de repente no te das cuenta que hay situaciones mucho más importantes en el país, como la debacle social a la que nos estamos enfrentando, cuando la gente está huyendo en la calle, que están violando la ley y de repente te dicen, no, yo quiero seguir willeando, hazme una ley para yo willear. ¿Sabes? Se están matando en la calle y nosotros estamos pensando en si PRAFA y el Congreso se hablan. Julián, no quiero meterme en el otro tema, pero ya que me lo has traído, porque vamos a hablar ya mismito con el comisionado de la Policía Municipal, Juan Jackson. ¿De San Juan? El asunto de la Policía Municipal de San Juan. El asunto del reclutamiento de policías, lo que es el proveerles el equipo correcto, las condiciones correctas, incluyendo la jubilación. ¿Es posible? Dicen que Joseph González trae algo en la mochila para eso. ¿Qué pudiera haber ahí? Mira, varios elementos, Eddie. Número uno, hay que darle importancia al tema de la seguridad en el país que merece. Lamentablemente por años hemos desmerecido, hemos sido detrimentes en el tema de la policía. No lo respetamos. Nadie hace caso. Volvemos. Aquí una persona hace un corte de pastelillo y otro le dispara. Aquí le huilean en la cara a un policía y el policía no puede intervenir con la persona. O sea, hemos normalizado el alboroto, la conducta negligente, la falta de empatía en el ciudadano. Pero ese mismo ser humano entra a Buchanan, a la base, y se porta bien. Comporta. O van a Disney y hacen fila. En Disney también. Está bien, pero es el punto. Se buscan las sillas de rueda para tratar de colarse en la fila. Y los aeropuertos también. Sea puertorriqueñizado Disney. Y en los aeropuertos. Mira, pero aquí el punto es, bestiales. Eddie, de cómo tú vas cambiando lo que es el orden social. Y ese orden social le fallamos realmente al puertorriqueño a la hora que no mantenemos ese comportamiento. Cierto. Hace unas semanas atrás, yo compartí con mis estudiantes dentro de la policía. Fui al cuartel general a llevar estudiantes de justicia criminal. Eso existe, no se ha caído. ¿Sabes qué? Está cayendo en pedazos. ¿Sabes qué fue lo interesante? Ajá. Muchos me dijeron, yo no sabía que esto era así. Yo desconocía. ¿Así cómo? ¿De bien o de mal? Todo el mundo enfoca de que las agencias federales hacen más o mejor trabajo que las agencias locales. Porque tienen más recursos. Eso no... ¿Sabes qué? Son recursos compartidos. La mitad de las cosas que usan las agencias federales en Puerto Rico pertenecen a las agencias estatales o municipales y viceversa. Okay. Por ejemplo, las lanchas que usa el FBI son lanchas de la Policía Municipal de San Juan. Son lanchas en convenio con el municipio de Loíza. Hay elementos que son de la Policía Federal que la usa la Policía Local. Así que los estudiantes quizás no sabían el andamiaje completo de toda la estructura que tiene la policía para funcionar. Y eso con la condición de Puerto Rico antes Eddie, que brinquen, porque en cualquier estado pudiera haber resistencia a que eso pase. Oye, claro, que lo sabe. Pero Eddie, ¿sabes qué? Les llamó la atención y me han dicho, profesor, yo quiero acabar porque quiero entrar a la policía. Okay. Y eso es un punto de visualizar el trabajo que la policía hace. Esa era mi próxima pregunta. ¿Hay que estar loco para meterse a la policía? No hay que estar, hay que entender lo que Eddie, igual te vas a meter al gobierno federal. Entras en ICE, entras en Border Patrol, entras en TSA, te enfrentas a las mismas rigurosidades. En peligros pueden ser mayores o menores en escala. Faltan el respeto igual a los agentes federales que a los estatales. Ahí es donde vamos. Tiene que haber un elemento, Eddie, de crianza. No. Sí, sí, Eddie, porque a ti te criaron de una manera y te dijeron, Eddie, a la policía se respeta. Pero es que no las hay. Y cuando le faltan el respeto inclusive si tú le mientes a un agente federal en una declaración que le estés dando, claro, tiene consecuencias. Aquí son no 5 años para el que no lo sepa. Aquí no las hay. Y aquí no las hay. Aquí no las hay, pero cuenta la leyenda que había un artefacto que uno usa en la cintura que se llama correa.
que a mí me zumbaban con eso y yo andaba derechito. Hoy hacen eso y es maltrato. Claro. Pues hay unos elementos también de crianza, Eddie, y unos elementos que están sobre la mesa que uno tiene que ir evaluando estamos aquí también. diciendo que le peguen a sus hijos, por No es, favor, no, ese no es el eso. punto, ese no es el punto, ¿verdad? Es un punto de un poco de establecer puntos de diferencia en crianza también, donde tú mantenías un respeto a ciertas autoridades, al maestro, al principal de la escuela, tú mirabas al policía con una entidad de respeto. Tú un policía no le mirabas ni a la cara, bajabas la cabeza. Así es. Porque una persona de autoridad, Porque hoy si eso te no llamaba pasa. la atención, la pela en tu casa iba también. 3 veces peor. Entonces hoy es un elemento de retar la autoridad, Sí. de retar al policía. Y yo creo que ahí es donde nuestra sociedad tiene que poner, porque fíjate, la policía es mala hasta que la necesita. Cuando la necesitas, ahí hay que llamar a los policías y hacerle ¿Tú los sabes lo que me favores. dijo Lian el viernes en una conversación y lo compartí aquí ayer? Eso es por seguir sacando a la iglesia de la vida de la familia. Ahí tienes una consecuencia. Eso es un punto Me muy me válido. quedé. Eso es un punto muy Wow. válido, Eddie. George, Valores. agradecido, brother, de que estuvieras con Cuídense. nosotros Buen en la fin de semana. mañana de hoy. Cuando regresemos, tenemos al comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson, a hablar de estos reclutamientos también y de planes que tienen nuevos ahí para cumplir con la seguridad, la ley y el orden aquí en la ciudad capital. Esto es Nación Z. Uso del mallete que me regaló el alcalde Miguel Romero cuando cumplimos el año aquí en la alianza de Telemundo y Z93, y casualmente me acompaña el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, el amigo Juan Jackson. Buenos días, bienvenido nuevamente. Buenos días, Eddie, y al público que nos escucha en sus hogares. Estaba hablando con Jorge ahora, a la salida, comisionado, con el doctor Jorge Suárez Cáceres, y hablábamos de las condiciones para aceptar ser un agente de ley y orden en Puerto Rico, en todas sus vertientes o dependencias, porque hasta los vigilantes no les hacen caso allá en el agua cuando están patrullando las costas. Y hay unas iniciativas que se han destacado, particularmente en el municipio de San Juan, para la contratación de nuevos agentes. Y le decía a Jorge, ¿cuán loco hay que estar para meterse a eso por lo que paga en esas condiciones? ¿Cómo superamos ese primer obstáculo? Y sé que la pregunta es complicada. Pues mira, parte del programa de gobierno del alcalde Miguel Romero es reclutar 400 nuevos policías municipales, pero sin abandonar la retención de los que ya estamos en el cuerpo. Yo soy policía municipal, así que yo te puedo hablar de lo que ha hecho el alcalde desde que llegó a la ciudad. Y parte de lo que él ha hecho es pagar los beneficios de los policías municipales que se debían antes de que él llegara a ser alcalde, como lo que se conoce como el exceso de enfermedad. El alcalde pagó los 4 años de la pasada administración de ese dinero que se le debía a los policías, pero también asumió su propia deuda, también pagó a los años que estuvo, y el propósito es eso mismo, mejorar las condiciones de los que estamos en el cuerpo. Aumentó el sueldo de los policías municipales, que cuando él llegó eran $2,000, lo aumentó a 2,525, y ahora en este próximo cuatrenio parte de su programa de gobierno es aumentarlo a $3,000. Así que parte de lo que está haciendo la administración es buscando la forma de retener a los que estamos, y también buscando la forma de flexibilizar los requisitos para que entonces los que vengan, tener ese atractivo de los que vengan. Y para allá quería ir, porque al final del día hay muchas cosas que por más que se comuniquen, ese potencial cadete no necesariamente lo sabe o se entera ya una vez está allá. Pero cuando ese ser humano toma la decisión mental de yo voy para allá y voy a solicitar, o sea, ¿cómo lo hacemos atractivo para esos propósitos con esta nueva propuesta que ustedes tienen para una nueva academia de la Policía Municipal? Pues una de las cosas que hizo la administración del señor alcalde fue flexibilizar los requisitos de ingresos. Comenzando, antes eran 21 años, ahora son a partir de los 18 años. Se flexibilizó también la preparación académica, donde el candidato, una vez se gradúe de 4º año, puede ingresar a la fuerza, y el municipio, una vez se gradúe como policía municipal, puede matricularse y continuar su preparación académica en el colegio universitario del municipio. Es una de las mejores instituciones Eso ya está funcionando, no es que se va a hacer. Eso ya está funcionando. Hay el primer grupo de policías municipales que está haciendo su grado asociado en el colegio. Y lo interesante de la propuesta es que el municipio les paga el 50% del crédito o el 50% de su preparación académica. Eso es único, en ninguna otra agencia de ley y orden van a encontrar una oferta igual. Comisionado, esas cosas cuestan. ¿De dónde? Pues mire, ¿De dónde el está alcalde, tejiendo la araña que otros alcaldes no pueden hacer lo mismo quizás? yo creo que es la buena administración del señor alcalde, donde él pone
las prioridades en orden y la seguridad, la salud, la limpieza de la ciudad ha sido una prioridad para el señor alcalde desde que él llegó. Así que eso, todo el mundo ha sido testigo de eso, donde el bienestar de la ciudadanía va primero que cualquier otra. Una de las cosas que ha hecho, y lo tengo que destacar, Carolina, Bayamón, Guaynabo, Cataño mismo y San Juan, es que han invertido en tecnología. Esa tecnología tiene la capacidad de quizás suplantar o sustituir la labor de un oficial, de un ser humano con esa placa y esa pistola y esa macana allí. No necesariamente la No. tecnología viene a ayudar al policía. Por ejemplo, te puedo hablar del caso de hace 2 días atrás, donde herramientas que nos da la administración, que nos ha permitido tener el alcalde, es tener la inteligencia artificial dentro de nuestros sistemas de vigilancia electrónica. ¿Qué hace eso? Facilita el trabajo del policía en poder identificar en lo que a lo mejor le tomaba a un ser humano horas en poder detectar un vehículo hurtado. No, tenemos este sistema que lo adquirió la administración, que lo adquirió el señor alcalde desde su llegada, y el policía municipal ya sabe en segundos, fracciones de segundo, cuando un vehículo hurtado entra a la ciudad. Así que no necesariamente es un complemento, la tecnología es un complemento, una herramienta adicional que nos da a nosotros, a la policía, para poder trabajar de manera más ágil. Pienso yo, no sé, y con la presencia de todo eso que es perceptible, nuevamente lo que la gente puede ver, y la gente se comporta distinto cuando hay una cámara que cuando no, mínimamente. Si de momento se fundieran todas esas cámaras o toda esa tecnología, se le haría bien complicado al policía llevar a cabo su función. Ya se ha convertido casi en un elemento esencial, desde las bodycams hasta la cuestión de la frecuencia en las cámaras, evidentemente, es el diario vivir de cualquier policía municipal o estatal, ¿o no? Hay que aceptar la tecnología, eso llegó para ¿Habido quedarse, denuncia en algún momento pero de eso? ha sido un proceso de educación Sí, a la fuerza, claro. de que comience a aceptar la tecnología. Ya básicamente lo que eran informes escritos a mano ya pues pasaron a la historia, ahora todo es digital. Así que la nueva fuerza, la nueva policía que llega, viene con unos nuevos adiestramientos. La presencia del policía humana no la suplanta nada. El policía es necesario que esté en la calle para mantener la ley y el orden. Así que todas estas herramientas que han llegado, tenemos que aprovecharlas, tenemos que adquirirlas. En San Juan se están adquiriendo la inversión en vigilancia electrónica en la placita de Santurce, en el área de Condado, Lo he visto. Ese es mi en barrio. el Bío San Juan. Esta tecnología se utilizó en la fiesta de la calle San Sebastián, donde llegaron 1 millón de personas y no sucedió ningún incidente que lamentar. Así que yo entiendo que es un ejemplo que otras localidades y otras jurisdicciones deben asumir. Emular, claro. Emular, seguro. Y hay los chavos para eso. Hay recursos. Digo, por lo menos hasta ahora los había. Hay que ver cómo vaya a correr la cosa en los fondos federales. Como te dije, la prioridad, cada localidad o cada jurisdicción pues debe establecer sus prioridades. En San Juan están claras las prioridades. En ese sentido, comisionado, ¿qué plantea hacerse para esta academia que trasciende a través de un comunicado que estarán próximos y las fechas también y para dónde, a dónde hay que llamar también si uno está interesado? Si hay Pues alguien mire, que está oyendo. comenzamos con que puede entrar a través de la página cibernética del municipio de San Juan, sanjuan.pr, a través del enlace Departamento de Seguridad Pública, Tu Futuro Está Aquí, o llamando al 787-296-1125, 1126 o 1127. Comisionado, tengo que pausar, pero cuando regresemos quiero entrar a qué viene ahora. Ya hablamos de cómo está la situación y qué hay para ofrecer. ¿Qué viene ahora? ¿Qué hay en proyectos futuros para la Policía Municipal para ampliar y conseguir esa ley y orden? Y hablar un poquito del código también de orden público, a ver cómo ha ido eso corriendo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, con el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson. Comisionado, en la pausa recibí un mensaje de una situación que me parece bien importante y que la he tocado mucho con Jorge Suárez aquí, porque de nada vale tener las herramientas, intervenir a tiempo en las situaciones, prevenir los sucesos lamentables y después llegar al tribunal y que los casos se caigan. Y me dice un amigo en común que los policías no solamente están haciendo lo que tienen que hacer en San Juan, sino que están llegando preparados a los casos y los casos no se caen
porque el policía dice algo que no tiene que decir o no conoce su caso inclusive. Y eso es bien importante. ¿Cómo está pasando eso? Pues mire, la policía municipal dentro de las facultades... Bueno, hace el trabajo más difícil a nosotros, abogados, pero bueno, no estamos para eso tampoco. Dentro de las facultades que tiene el cuerpo de policía municipal, y hablo de la de San Juan, sabes que pues la ley de la policía municipal ha ido enmendándose hasta que al final pues ahora le otorga a los policías municipales las mismas facultades que un policía estatal. En San Juan, uno de los pocos municipios o el único que tiene un cuerpo de investigaciones criminales, una división del CIC, son policías sumamente preparados, con experiencia previa en el área de investigación y con la educación y el peritaje necesario para poder llevar estos casos criminales al tribunal. Están adiestrando a los policías en ese sentido de cómo... Eso es así. ¿Y cómo lo hacen? ¿Le dan un tipo de escuelita? ¿Hacen unos escenarios, quizás unas dramatizaciones de cómo se debe dar ese testimonio? Primero, ¿verdad? Primero que nada, también te incluyo que la Policía Municipal también tiene una división de servicios técnicos, una división científica que trabaja en el proceso de la recuperación de toda la evidencia en el momento en que vamos a erradicar esos casos. Educación, Eddie, el municipio de San Juan tiene un colegio universitario, como te dije en un principio, y parte de toda esta preparación viene porque son adiestrados en el colegio del municipio en el momento de salir a ejercer sus funciones como policías municipales. ¿Y quién está a cargo de eso? ¿Quién hace ese tipo de evaluación o de adiestramiento? ¿Se la ponen en manos de quién? Pues mire, parte de lo que dice el Código Municipal es que la certificación del adiestramiento de las policías municipales la hace el comisionado de la Policía de Puerto Rico, así que todo ese currículo es supervisado y certificado al final por el comisionado de la Policía Estatal. Comisionado, me está escribiendo por aquí, si se puede pegar un poquito más el micrófono, porque está un poco lejos y no se escucha bien. Le decía antes de irnos a la pausa, ya ha superado, ¿verdad?, el asunto de cómo se está dando esa, y qué bueno, ¿verdad?, porque la ciudadanía espera una consecuencia y esa parte es importante para la consecuencia. Le preguntaba en términos de qué está por venir y el asunto del Código de Orden Público. ¿Hay algún anuncio de enmienda? ¿Va a cambiar? ¿Se va a quedar como está? Porque todo eso tiene que ver con las condiciones en las que interactúa el policía municipal. Seguro. Pues mira, ¿qué viene? Pues parte de lo que encuentra la administración cuando llega es la falta de patrulla de policía. El alcalde ya el año pasado hizo una compra significativa de 150 vehículos. Estamos en el proceso de reparación de cuarteles. Hoy específicamente a las 11 de la mañana vamos a ver una de las facilidades que está en construcción. Okay. Hay una construcción de cerca de 8 millones para una unidad marítima. Me hablaste del Código de Orden Público. El código data de 1997, ahí se implementó el primer código. No es nada más que una herramienta que le da al ciudadano y al comerciante para crear el balance dentro de la sociedad para que ambos puedan coexistir. Disponer responsabilidades y penalidades. ¿Qué hizo el alcalde? Antes eran 7, 8 códigos de orden público en diferentes zonas y cada uno decía un lenguaje diferente. El alcalde los consolida para que el policía municipal pueda aplicarlo equitativamente. Así que yo, bajo mi entender, ha creado unos balances cuando hablamos. No necesariamente cuando hablan del código, pues hablamos del consumo de bebida, ¿no? También habla de la limpieza, el momento en que el comerciante tiene que sacar la basura, el ciudadano, el ruido innecesario. Así que todos esos elementos o esa herramienta está ahora esbozada en un documento que es igual para toda la ciudad y todos los ciudadanos, comerciantes y policías entendemos el mismo documento. Pero en un momento dado, inclusive los comerciantes salieron a denunciar de que había unas penalidades especiales que involucraba al policía municipal y no que le daba más trabajo, sino que le imponía unas tareas que no tenían antes y que iban a ser un poco difíciles de cumplir inclusive por la cantidad de agentes que habría que tener ¿verdad?, disponibles para llevar a cabo esa labor, o porque habían parámetros que habrían que mejorarlos en términos de la subjetividad, y el ruido era de uno de ellos, y que también tendrían que venir inspectores de otras agencias y eso también a veces dificultaba o no que le impedía, ¿verdad?, pero retrasaba quizás la labor del policía municipal en ese tipo de intervención entre el comercio y la ciudadanía.
¿Hay espacio todavía para mejorar eso en el Código de Orden Público o se ha podido atajar lo que está dispuesto allí para hacerlo cumplir? El Código de Orden Público, ¿verdad? Este documento nosotros hemos ido aplicándolo y aprendiendo de él, y ha sido un proceso de aprendizaje tanto de educación para el ciudadano, de educación para el comerciante y de educación para nosotros las autoridades de ley y orden. Cada día lo revisamos y aprendemos más de él. El proceso de educación también, cuando te hablo de educación, es que los policías municipales operan lo que conocemos un sonómetro, es una herramienta para entonces medir el ruido desde donde se emite, desde donde llega la alteración. Así que eso fue uno de los primeros escenarios que atendió la administración, regulando la manera en que hacíamos la medición para que fuera equitativamente y que la alteración a la paz viniera desde el hogar, desde la persona, de donde se sentía que le alteraba la paz. Así que llega el policía municipal con el querellante o la persona que siente que se le está alterando la paz y hace la medición de ruido desde el hogar donde llega la fuente del sonido. Comisionado, usted no llegó a la policía ayer. ¿Qué mejoraría usted al Código de Orden Público, si algo, de lo como está escrito ahora mismo, para mejorar la adaptación del policía y hacerlo cumplir? Mira, yo pienso que el documento fue bien pensado, bien analizado. La administración hizo encuestas, publicó un borrador donde diferentes sectores se hicieron vistas públicas, diferentes sectores tuvo la oportunidad. Fue un proceso participativo donde los ciudadanos tuvieron la oportunidad de interactuar. Así que al momento, pues todavía el código pasó por un proceso de revisión de los primeros 6 meses. Tengo que pausar, pero regresamos con eso para que me termine la idea y establecer que pudiera venir por ahí también. Esto es Nación Z con el comisionado de la Policía Municipal, Juan Jackson, que tienen ya planes para una nueva academia. Vamos a repetir los números, comisionado, porque es importante para aquellos que estén interesados de dónde se tienen que comunicar o dónde pueden accesar la información. A través de la web al sanjuan.pr, enlace Departamento de Seguridad Pública, 787-296-1125, 1126, 1127. ¿Qué tienen que tener los requisitos? Es importante. Requisitos 18 a 46 años, cuarto año, tienen que pasar por un proceso, una evaluación psicológica, una evaluación física y un cuestionario que va a una investigación también de reputación, y un cuestionario que va a donde vamos a evaluar sus antecedentes y su el aspecto mental. Y el aspecto mental, psicológico, sí. Importante. Y entonces, de camino, ¿vienen más patrullas, vienen más equipos? ¿Qué está prospectado de ocurrir en los próximos meses o los próximos años? Pues mira, como le dije, aparte de este reclutamiento que era necesario para entonces llevar a la fuerza policíaca a su cantidad óptima, la policía municipal. ¿Cuánto hay ahora y cuánto vamos a empezar por ahí, Cuando hablo de ya para el 2012, la policía municipal tenía una fuerza de 1,250 policías. Wow. En el 2021, cuando llegue el alcalde Miguel Romero, estaban cerca de 650, así que casi una reducción de un 50%. El cuatrenio pasado, el alcalde trabajó bastante duro para aumentar la fuerza. Se lograron reclutar 178, pero hay una... ¿Y la expectativa ahora? Entendemos que queremos que para este próximo cuatrenio reclutar 400 policías. Wow. Para entonces llevar la fuerza a maximizar ese recurso. Hay una parte también que hay policías que se van a jubilar, que van a renunciar quizás por alguna condición de salud. Así que es importante que todos los cuerpos de ley y orden trabajen en ese proceso de reclutar para que la ciudadanía tenga la seguridad que se merecen. Comisionado, agradecidísimo por la visita. Espero que se repita pronto y poder dar mejores noticias también. Esto es Nación Z.